Amigos, estamos en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día vamos a hacer un ejercicio de planificación de tratamiento de cáncer a la próstata. En primer lugar, quisiera preguntarle a Andrés Miguel González Gálvez, de la Clínica Aliada, una cosa muy simple. ¿Cómo se reparte el trabajo entre un físico, médico y un médico, para este caso concreto, del cáncer a la próstata? En primer lugar, el médico define, diagnostica a un paciente con cáncer. Una vez que está diagnosticado, el médico también ve cuál es la mejor opción para el tratamiento, si es quimioterapia, si es radioterapia, si es cirugía, o puede ser una combinación de quimioterapia o radioterapia dependiendo del caso. Ahora, si es radioterapia, empezamos todo el proceso. Empieza con una tomografía inicial, donde tiene que tener las mismas condiciones esa tomografía inicial con todas las sesiones del tratamiento. Luego que tenemos las imágenes, esas imágenes son tratadas. El médico define cuál es el volumen a tratar. En este caso es la próstata, ¿no? Por ejemplo, acá veo yo unas curvas, esa curva celeste. Por ejemplo, esto de acá es el volumen a tratar. Esto de celeste es el volumen a tratar. Esta es la próstata. ¿Ese volumen lo dibujó quién? ¿Físico, médico o médico? Ese es el médico. El médico define cuál es el volumen a tratar. Entonces, eso tiene que estar claro. Esos son cortes tomográficos, tenemos diferentes vistas y acá podemos tener una vista tridimensional, ¿no? Entonces el médico define cuál es el volumen a tratar. La próstata también define cuáles son los órganos de riesgo. En este caso, como es tumor de próstata, los órganos sanos son el recto, son la vejiga, ahí está, el recto que está en la parte posterior, la vejiga está arriba. Entonces, esos son dos primeros y luego... Esos hay que protegerlos. Exacto. Y luego también hay que proteger las cabezas femorales que están a los laterales de la próstata. Tenemos varios volúmenes, pero la próstata, el órgano a tratar, está en el medio. Una cosa complicada, bombardear un cuerpo enemigo rodeado de cuerpos amigos. Exacto. Entonces tenemos que proteger... Una operación comando radioactiva. Exacto. Entonces tenemos que proteger justamente esos órganos que están sanos. Y dependiendo de la técnica que se haga, vamos a lograr el objetivo. Hay técnicas muy básicas, desde un 2D, luego sigue un 3D, y luego técnicas más avanzadas como IMRT, como BIMAT, que... Un poco así brevemente, ¿no? Ese IRMT, BIMAT. Bueno, sí, hay mucha diferencia en realidad. Eso depende de la tecnología. Afortunadamente, tenemos un equipo muy bueno que nos permite hacer técnicas muy avanzadas. Nosotros ya no hacemos técnicas 2D, por ejemplo, donde una técnica 2D no me garantiza que no esté irradiando un órgano sano, ¿no? Una técnica 3D ya más o menos puedo moldear con la ayuda de repente de Cerroven, que son protectores de una aleación de cobre, zinc, estaño, y me permite moldear, pero con más tecnología, digamos, como la que tenemos acá. Podemos hacer técnicas más avanzadas como IMRT, que ya... ¿Qué cosa es, por favor, IMRT? Bueno, digamos, es radioterapia de intensidad modulada, ¿no? Un campo de tratamiento, podemos nosotros, digamos, va moldeando, va haciendo pequeños subcampos dentro de un campo de tratamiento para moldear justamente la dosis, y eso por cada campo que se haga. Ahora hay técnicas de IMRT estático y dinámico, donde ya juega un papel las multiláminas, que son los protectores. Eso toma en cuenta el movimiento de los órganos. Claro. Acá, por ejemplo, es importante, hay otra técnica todavía más avanzada que es IGRT, que ya ese toma en cuenta la respiración
y es más precisa, digamos, ¿no? Es más exacta. Entonces nosotros también contamos con esas técnicas. Bueno, luego sigue, digamos, otra técnica que es el BIMAT, que nosotros, bueno, la hacemos acá, y ya la estamos haciendo, es el primer centro del Perú que la hace. ¿Qué significa? El BIMAT, digamos, ya son técnicas de arcos modulados, y lo que nosotros modulamos, ¿qué cosa es? Es la tasa de dosis, ¿no? Es la cantidad de radiación que dispara el equipo por un determinado tiempo. Modificamos también o variamos la velocidad de la multilámina, y como varía también la velocidad del giro del equipo, ¿no? Que es el gantry. Y bueno, todas esas técnicas de tratamiento son muy buenas, son muy efectivas, y hay una comparación que nosotros la notamos definitivamente. Andrés, lo que tú me dices, un poco que me da un terror retrospectivo, porque leí en alguna oportunidad, hace como 15, 20 años tal vez, que en Estados Unidos morían 200.000 personas porque eran mal irradiadas en sus tumores. O sea, claro, la muerte se avanzaba. Ahora que tú me explicas esto, me doy cuenta que antes, cuando no había estas tecnologías, prácticamente bombardeabas casi todo los órganos buenos. Sí, bueno, definitivamente aún se utilizan técnicas 2D donde se irradia de una manera muy grosera, pero es dependiendo del caso, ¿no? Porque si yo tengo un tumor, digamos, muy grande, muy grotesco, de repente un IMRT es mucho, ¿no? Sin embargo, una técnica 2D o 3D es suficiente para irradiar definitivamente lo que quiero, ¿no? Por el tamaño tan grotesco de la lesión, ¿no? Si yo tengo lesiones más finas, necesito técnicas más finas para tratar, ¿no? Tumores más pequeños, donde necesito, de repente la lesión está cerca al tronco cerebral, entonces no voy a hacer una técnica 2D, pues yo irradio y también irradio el tronco, ¿no? Y eso es peligroso. Entonces necesito técnicas más avanzadas. Y bueno, entonces esto básicamente es el trabajo del médico: contornear, definir los volúmenes de riesgo, y también se encarga de decir la prescripción, ¿no? Es importante. ¿Cuánta radiación va a recibir el órgano a tratar? La dosis, exacto, ¿no? Y eso se encarga el médico, ya por protocolos. Y el físico o el físico médico... Pero el médico eso usa tablas, supongo, ¿no? Claro, ya son protocolos... Cálculo de físicos, en realidad, eso de... Claro, digamos, la prescripción, las tablas... Por experiencia, por claro, una serie de experimentos anteriores, ya saben más o menos qué dosis en tablas. Sí. No creo que el médico se ponga a calcular. No, no, ya eso ya son protocolos que ya el médico maneja, ¿no? Son protocolos estandarizados realmente. Se han hecho muchos estudios y también es la experiencia de cada médico, ¿no? Y bueno, luego sigue el trabajo del físico médico, que su trabajo es decir cómo va a entrar esa radiación que el médico quiere que llegue. ¿Va a entrar por dónde? ¿Por la parte lateral? ¿Por la parte anterior, posterior? ¿Por dónde? Disculpa que te interrumpa. Es como si que tenemos un enemigo terrorista ahí entre una serie de casas, de domicilio de un barrio X, y entonces viene el servicio de inteligencia, identifica dónde está el enemigo y dónde están las casas amigas, y los físicos son los de la operación comando que van a eliminar justo a los terroristas. Exacto. Sin tocar el resto, las bombas deben caer donde tienen que caer. Más o menos algo así. Exacto, ¿no? El trabajo del físico médico es, digamos, precisión y exactitud. Darle en el blanco y solo a este lugar, no solo al volumen a tratar. Ahora tenemos un trabajo en realidad muy importante, ¿no? Y dependiendo de la técnica vamos a lograr nuestro objetivo. Ahora, el físico
realiza el plan de También tiene que tratamiento. definir con qué tipo de radiación se va. Claro, En ¿no? este caso va a ser radiación gamma o electromagnética, Claro, nosotros tenemos diferentes energías, tenemos fotones, producto ¿no? de los rayos X en realidad en este Exacto, ¿no? caso. Tenemos, Rayos X, producto de aceleraciones, etc. claro, producimos, este acelerador lineal produce fotones, ¿no? Por medio de una aceleración de electrones que interactúa con un blanco y se producen, ¿no? Los fotones o los rayos X, ¿no? Radiación electromagnética. Pero también tenemos para tratar con electrones de diferentes energías. Y dependiendo la profundidad del tumor, donde se localiza, nosotros vemos cuál es la mejor energía para tratar. En este caso, definitivamente es con fotones, porque los fotones tienen una mayor penetración en el tejido, ¿no? Tenemos que llegar a esta zona. Los electrones no tienen mucha penetración en el tejido. Entonces, esas son las opciones. Cuando uno habla de poca penetración, también hay que aclarar de que cuando tiene poca penetración significa que destruye la parte cercana, ¿no es Claro. cierto? O sea que a veces uno dice, tiene mucha penetración, o sea que es muy dañino. En realidad acá supone que se va a bombardear de varias direcciones para llegar al punto, ¿no? Exacto, La radiación gamma no es tan destructiva, exacto. digamos, en una región pequeña. Sí. Bien. Y bueno, entonces ese es el trabajo del médico, ese es el trabajo del físico médico, realizar el plan de tratamiento. Luego que el plan ya está listo, luego mi compañero José le va a explicar las diferencias entre una técnica 3D, un BIMAT, vamos a ver unas planificaciones. Y una vez que el plan está listo, ya digamos, el paciente viene y como esto es un trabajo multidisciplinario, ya el trabajo ahora viene del tecnólogo. El tecnólogo tiene un papel importante que es el posicionamiento del paciente. Si el paciente no está en la misma posición en todas las veces que viene a su tratamiento, de nada sirve que yo haga un plan maravilloso, ¿no? O sea, si yo hago un plan maravilloso y el paciente no está en la misma posición, de nada sirve. Entonces, también el tecnólogo hace un papel importante. Médicos, físicos, médicos, tecnólogos. Entonces, todos tienen su importancia. Muy bien. Entonces, amigos, hemos visto cómo acá Andrés nos ha explicado la manera como se hace la planificación del tratamiento de este tumor a la próstata en este caso, y José nos va a explicar qué parte. La parte, ya les va a enseñar algunos planes de tratamiento. La diferencia entre los planes de 3D, un IMRT, un BIMAT. Bueno, estamos con José Ramírez, físico médico, que nos va a explicar las diferentes técnicas para atacar a este tumor cancerígeno que es en realidad el prostático. José. Ya, como explicó mi compañero, la parte del médico era más que nada marcar todos los órganos que teníamos. Entonces, como explicó, se marcaron las cabezas femorales, ¿no? Se marcaron las cabezas femorales. El doctor ya marcó la próstata, o el PTB, que vendría a estar conformado de la próstata, más las vesículas, que es el PTB, que es la zona irradiar. Y en este caso también se marcó la vejiga y el recto. Ahora bien, está la vejiga y el recto. Ahora, como dice, nuestra parte sería planificarlo. ¿Qué es lo que se hacía anteriormente? Anteriormente se hacían las técnicas en 3 dimensiones. ¿En qué constaba una técnica en 3 dimensiones? En utilizar 4 campos generalmente, de manera anterior, posterior, 2 laterales, y estos campos irradiaban justamente la zona a tratar. Voy a hacerles, por ejemplo, un ejemplo de cómo es una planificación en 3 dimensiones. Van a ver que me demoraré unos minutos nada más, y van a ver la diferencia entre una planificación BIMAT y cuál es la ganancia que tenemos, ya sea al momento de irradiar la zona, como al momento de proteger los órganos de riesgo o los órganos aledaños. Entonces, en nuestro centro usamos el planificador que es el Eclipse. Entonces nosotros, para hacer un plan rápido, insertamos un nuevo plan
¿no? Y elegimos, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar el plan? Por ejemplo, un plan de 3 dimensiones. Elegimos el equipo, que es el Trilogy. Elegimos la energía. Como ya explicó mi compañero, en estos 3 casos utilizamos fotones por la penetración y por el lugar donde está la zona, la lesión, perdón. Entonces elegimos fotones y lo que hacemos es apagamos todos los órganos y prendemos el PTB. Entonces, si ustedes ven, es un cuadradito, ¿no? Que es lo que generalmente se hace en 95% de los centros del Perú. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este caso, nosotros le agregamos las multiláminas. ¿Qué son las multiláminas? Son unas pequeñas láminas, ¿no? Que nos sirven para conformar el tumor. Entonces, ajustamos las multiláminas a lo que queremos, que sería el PTB. Le damos un margen y automáticamente, si ustedes pueden notar, las multiláminas, las laminitas, están envolviendo solamente el tumor. Entonces, si yo prendo, por ejemplo, prendo la vejiga, prendo el recto, prendo las cabezas femorales. Entonces, por ejemplo, este es un campo anterior. O sea, las multiláminas sirven para proteger a los órganos buenos. Exacto. Y dejan una especie de agujero conformado por el tumor. Claro, las multiláminas en sí tienen, como usted dice, ese efecto, el proteger lo que no quiero irradiar. En este caso, las cabezas femorales que están al costado. Pero si yo ingreso un campo anterior, un campo que está ingresando por delante, por más que yo proteja las cabezas femorales, de la misma manera estaré irradiando la vejiga y también estaré irradiando el recto, que está en la parte posterior. Entonces, si yo le hago solamente un campo, sería muy dañino. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Daña todo lo que está en la trayectoria de los rayos X en este caso. Exacto. Entonces, por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo de un cálculo para que vean cómo se comporta la dosis si yo solamente agrego un solo campo. Entonces, en estos momentos lo que hace el planificador es calcular, ¿no? Calcular las curvas de isodosis o calcular la dosis, cómo se va formando. Entonces, yo puedo ver. Si yo le hiciera solamente un campo, la dosis sería de esta manera. ¿Ven las curvas rojas, las curvas naranjas, la curva amarilla, la curva verde? Si yo le hiciera solamente un solo campo, esta sería mi manera de tratar. Lo cual sería pésimo. ¿Por qué? Porque me estaría irradiando toda la vejiga, estaría irradiando todo el recto. Y lo único que salvaría serían las cabezas. Entonces, el paciente, en vez de tener un beneficio, nosotros le estaríamos provocando un decremento de su salud. Eso explica lo que decía hace un momento, que en los años 80 moría más rápido el paciente en Estados Unidos. Claro, exacto. Ahora con la mayor, cuanto más tecnología tenemos, podemos conformar mejor y tratar de una manera mejor a los pacientes. Ahora, como un campo no es necesario, ¿qué es lo que generalmente se hace en los demás centros? Se hacen 4 campos. Entonces creamos un opuesto, pegamos, creamos 4 campos. Entonces sería un anterior, un posterior, un lateral y otro lateral. Lateral izquierdo, lateral derecho. Ahí lo que usted logra es que los órganos buenos de todas maneras son irradiados, pero la dosis es menor. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que logro? Así como estoy irradiando los órganos de riesgo, pero también estoy irradiando el tejido sano. Entonces, si yo en un campo le daba toda la dosis a la vejiga, ahora si lo divido en 4, ya no le doy toda, sino le doy una cuarta parte. Entonces, si en un campo me hacía algo directo, ahora van a ver que se me va a formar un cuadradito. Vamos a hacerlo. Ahora lo que estoy haciendo es ajustar las multiláminas en todos los campos para que tengan la forma del tumor. Entonces, ahorita he ajustado las multiláminas en cada vista del campo. O sea, en cada
mirada del campo, las multiláminas van a tener la forma del tumor. Así trato de evitar irradiar otros lugares. Ese es el beneficio de las multiláminas. Entonces, le pongo la dosis. Y lo prescribo, ¿no? En sí, el planificador lo que nos ayuda es a acelerar todos los procesos que antiguamente se hacían a mano. Muchos años atrás lo que teníamos eran las curvas de isodosis, las teníamos en plantillas, y lo que se hacía era poner una plantilla, poner lo que queríamos irradiar y poner varias plantillas, y sumábamos punto por punto, y así hacíamos la curva de isodosis. Ahora el planificador lo que nos ayuda es agilizar todo ese proceso, ¿no? Entonces, pueden notar de una manera rápida la diferencia, ¿no? Entre un tratamiento de un solo campo y el tratamiento de 4 campos. Entonces, aquí lo que hemos hecho es la famosa caja, ¿no? La caja de 3D, que es como se irradia, como le digo, en casi todos los centros. ¿Es bueno? Sí, pero si ustedes se dan cuenta, en la parte de la vejiga, yo estoy irradiando, de todas maneras, zonas de la vejiga que no debería irradiar, porque en esta parte no hay enfermedad. Entonces, al avanzar la tecnología, buscamos una manera más precisa de tratamiento. La manera más precisa, como ya lo explicó mi compañero, apareció el IMRT, apareció el BIMAT, apareció el IGRT, que ya es ingresando la respiración, y otras más, como la radiocirugía, etcétera, que ya se explicarán luego. Ahora, este sería un tratamiento convencional. En nuestro centro lo que hacemos son los BIMAT, los famosos Rapiar BIMAT, que son tratamientos, como explicó, que se modula la tasa de dosis, se modula el movimiento de las multiláminas, se modula la velocidad del gantry. ¿Y en qué nos ayuda? A conformar mucho mejor el tumor. Ahora, este es un ejemplo de un Rapiar, que ya lo tengo aquí porque la diferencia es que ustedes han visto que un 3D lo he hecho en 2 minutos, ¿no? Máximo. El Rapiar, al ser una técnica más compleja, el equipo necesita calcular cada ángulo del gantry que se va a mover. Necesita hacer una sumatoria de esas dosis y necesita englobar todo para que el movimiento del gantry con la irradiación sea continuo. En el caso anterior teníamos 4 campos, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer, en el caso de Rapiar, es hacer una vuelta o 2 vueltas completas, de manera que el equipo va a irradiar durante toda la vuelta. ¿Cómo hace esto el planificador? Crea en cada ángulo, en cada vuelta, lo divide en ángulos pequeños. Y entonces cada vuelta en un Rapiar tiene 178 puntos de control. Es como que si se calculara 178 campos por vuelta. Aparte, lo que hace el planificador es no solamente calcularlos, sino unirlos, de tal manera que sea fluido, porque de nada me serviría que el equipo irradie, se detenga, irradie, se detenga, irradie, se detenga 178 veces. Entonces yo quiero que eso sea de una manera fluida. Es una cosa dinámica. Exacto. Remanente. Exacto, es algo dinámico. Entonces, tanto es el dinámico el movimiento del gantry como las multiláminas. Entonces, para hacer este tipo de planificación ya no se hace de la manera convencional. Existe la llamada planificación inversa. ¿Qué es lo que hacemos? Existen tablas, que son las que los manejan los doctores de la RTOGE o de los ICRUS, de los TechDocs, que nos dicen cuánto debe recibir cada órgano como máximo. Son los llamados constraints, que nos dicen, por ejemplo, la vejiga es B40-60. ¿Qué significa? Que 60% de la vejiga no debe recibir más de 40 grays. O otro constraint es B60-40, que es lo al revés, ¿no? Que el 40% de la vejiga no debe recibir más de 60 grays. Entonces, esos son los famosos constraints, que los cuales los físicos nos debemos de basar. ¿Para qué? Para mantener que el órgano
adyacente al órgano sano mantenga su funcionalidad y no dañarlo. Entonces, nosotros hacemos una planificación, como le digo, inversa. Entonces, se podría decir que jugamos con los constraints y además irradiamos el PTB. Entonces, por ejemplo, esto es lo que yo les digo, ¿no? Estas son las famosas curvas de DBH, que son las curvas de histograma, dosis, volumen. Estas curvas que ustedes ven acá que caen rectas son las curvas del PTB, es lo que yo voy a irradiar. Entonces, si el médico ha prescrito dosis de, por ejemplo, en este caso 79.2 grays, entonces al llegar 79.2, si se dan cuenta, cae. Y como les digo, los famosos constraints, ¿no? Que decían B40, 60. Entonces yo me fijo acá, ¿no? B40 llegó al 26%, 26%. O sea, es muchísimo menos de lo que está escrito en los libros que está permitido. De esta manera se optimiza el tratamiento. Ahora, pero ¿cómo está irradiando el tumor? Muy bien, entonces lo que voy a hacer es apagarles todo, las isodosis, todo, y prender el PTB. Y esto es lo que le decía. Voy a prenderles aquí para que lo vean. Y esto es lo que le decía. Mientras el gantry está girando, las multiláminas se van moviendo y además la tasa de dosis va variando. Entonces yo ya no tengo 4 campos estáticos, sino tengo un arco dinámico. Dependiendo del caso, es conveniente hacer un solo arco, 2 arcos, un medio arco, 2 medios arcos, a veces 3 arcos, es dependiendo del tratamiento, de la zona a tratar. ¿Cómo se planifica? Como les digo, es una manera distinta. Por ejemplo, voy a hacer algo rápido, nada más, porque en estos tipos de planificación sí nos vamos a demorar un poquito más. Pero por ejemplo, voy a insertar un plan, elijo de nuevo el equipo, elijo la energía. En este caso, a diferencia del tratamiento convencional, la tasa de dosis a elegir debe ser la máxima, porque como yo voy a modular la tasa de dosis en todo el giro del gantry, necesito que la inicial sea la máxima. Y luego ya el equipo va a decidir si en una zona necesita bajar la tasa de dosis o si en la otra zona necesita aumentarla al 100%. Entonces por eso yo elijo la tasa de dosis la máxima. Creo un campo de la misma manera. Prendo mi PTB y ahora ya tengo herramientas. Lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer automáticamente. De una forma automática voy a Arc Geometric Optimization, optimización de arcos, y nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que quiero irradiar? Yo elijo, quiero irradiar el PTB. ¿Cómo lo quiero irradiar? Lo quiero irradiar con 2 vueltas. 2 full rotation, 2 vueltas completas. Y nos da automáticamente un giro del colimador del gantry. Del colimador, perdón. El giro del colimador generalmente es 30 grados, no puede ser 0 grados por cuestiones ya físicas de la dispersión y la transmisión de las multiláminas, etc. Y elegimos ajustar. Entonces el software automáticamente, ¿se dan cuenta? Me ha creado un arco, porque yo elegí un arco. Si hubiera elegido 2 arcos, me hubiera quedado 2 arcos. Entonces, de esta manera ya tengo el arco creado con las multiláminas. Pero las multiláminas, si se dan cuenta, ha girado, pero no está creada. Está todo cerrado. Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito hacer la optimización. Me voy a optimización. Me dice que la dosis necesito prescribir la dosis, obviamente, porque si no prescribo la dosis no me va a decir no sabe qué es lo que va a calcular. Entonces
Ya, y esta es la famosa pantalla de las optimizaciones de un BIMAC. Cada colorcito que ustedes ven aquí es un órgano que ha sido marcado, bien sea por el doctor o a veces por los físicos, los órganos de optimización, que son órganos que se crean intencionalmente en la parte cuando hacemos nosotros los BIMACs, que son los opti-vejiga, opti-recto. Son órganos intencionales que nosotros creamos para poder modificar justamente lo que le decía de las curvas de DBH, etc. Entonces, por ejemplo, en esta planificación inversa, nosotros lo que hacemos es decirle al planificador qué es lo que queremos. Ejemplo, mi PTB, ¿qué es lo que quiero? Quiero que al menos el 100% de mi PTB reciba, por ejemplo, en este caso 79.2. ¿No? Y le doy prioridades. ¿No? Le digo 100%. ¿Por qué? Porque es lo más importante para mí. Para mí lo más importante es tratar a la zona. Entonces mi prioridad es 100% de prioridad. Luego digo, como máximo, no quiero que llegues a 82. ¿No? Ese es mi 100%. Entonces, ¿qué es lo que le he dicho al planificador? Quiero que irradies la zona con tal cantidad de grays, ¿no? Pero no quiero que excedas tampoco más de 82. ¿Por qué? ¿De qué me serviría que mi zona a irradiar tenga 79 grays, por ejemplo, y las otras partes del cuerpo lleguen hasta, no sé, hasta 85? No me sirve de nada. O que yo quiera prescribir 79 grays y en verdad no le dé 79, sino le dé 89. En vez de hacer un beneficio, le estoy empeorando la calidad de vida. Entonces, son cosas que se deben de realizar. Y por ejemplo, ¿no? Le digo que la vejiga, en este caso opti-vejiga, le doy los constraints, ¿no? Los constraints de la vejiga eran que el 40% no reciba más de 6.000, que el 60% no reciba más de 4.000, y que el 70% no reciba más de 25. Ya, estos constraints son ya de tantos que los usamos nosotros los físicos, tendemos a ya saberlos de memoria, pero están escritos en tablas. Como le digo, en la RTOG nos dice este es el constraint, esto es la tolerancia de cada órgano, se debe cumplir. Si no se cumple, en vez de hacer un beneficio, dañas al paciente, dañas alguna funcionalidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, solamente he agregado un PTB y un constraint. En una planificación normal, tendríamos que agregarle constraints a todos los órganos. A todos. La vejiga, al recto, a la cabeza femoral, al bulbo peniano, a todo. A todo lo que no se quiera dañar. Entonces, en una manera rápida, ¿qué es lo que hace? Si se dan cuenta, el planificador automáticamente está haciendo iteraciones, ¿no? Está que interactúa, está que hace cálculos, y se dan cuenta que, a ver, voy a ocultar todo, que esta es la curva del PTB. Entonces, mi curva del PTB, estoy irradiando, estoy dando 100% y justamente cumple lo que yo le he ordenado. Que más del 82 le he puesto, no llegue. Entonces, justamente mi curva cae automático. ¿Qué otro constraint le di? En este caso le di el constraint de recto. Entonces, se da cuenta, no cumple acá un punto. Entonces, yo lo que tiendo a hacer, o lo que se tiende a hacer es subir la prioridad, ¿no? Entonces, ahora le estoy subiendo la prioridad. ¿Qué quiere decir? Le estoy diciendo al planificador, me importa llegar a ese punto. Quiero llegar. ¿Cómo vas a llegar? Tienes que interactuar usando nuevamente cada ángulo del gantry, tiene que modular la tasa de dosis y para que llegue. En todos casos, ya llegó. Este no llega, lo puedo mover. Los puedo mover. Entonces, ven cómo la curva se va jalando. Sin embargo, la curva del PTB sigue estática. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para cada órgano. Claro que va a llegar un momento que va a ser ya, se podría decir, imposible. ¿Por qué?
vamos a seguir bajando y ya no va, el planificador te va a decir, un momento que te va a decir, ya no puedo más, porque si sigo bajando la dosis en tu órgano, mi PTB ya no se va a irradiar de una manera correcta. Entonces, en casos demasiado complejos, y ahí ya entra el doctor, se le pregunta al doctor, hasta este constraint llego, hasta esto se puede irradiar, ¿qué opina usted? Si el doctor muchas veces dice, no, sí me interesa tratar la zona, o a veces te dice, no, prefiero que prevalezca el órgano adyacente, el órgano sano, y prefiero bajar un poco de dosis. Eso ya es cuestión de la parte médica. Nosotros tratamos de hacer el mejor tratamiento, la mejor manera de irradiación para cada paciente. Entonces, nosotros al terminar de hacer esto, al optimizar todos los campos, ¿no? Les hacemos que continúe. Y bueno, en el caso de un BIMAC, el proceso de optimización generalmente dura 15 minutos. El proceso de cálculo dura otros 20 a 25 minutos. Entonces, la planificación para nuestro caso es más compleja, es más duradera, pero el beneficio para el paciente es muchísimo mayor. Entonces, generalmente en nuestro centro, por ejemplo, ya casi todos los tratamientos se hacen con esta técnica, con BIMAC, porque por más que nos demore un poco más de trabajo planificar a nosotros, el beneficio al paciente es mucho mayor. Entonces, en sí nuestra carrera lo que queremos es el beneficio al paciente. Entonces, eso es lo que hacemos. Bueno, y luego que haces esta planificación... Claro. Luego que hago esta planificación, me quedan estas curvas de isodosis. Les voy a prender las curvas de isodosis. Entonces, cuando yo termino de calcular todo, ¿cómo es que me quedan las isodosis o las curvas que ustedes habían visto del cuadradito? Ahora ya no me queda un cuadradito. Ahora las curvas de isodosis se ajustan justo a la forma del tumor. Entonces, si yo apago las isodosis, veo el tumor. Pero yo prendo las isodosis y tienen la misma forma. Entonces, corte por corte, si se dan cuenta, va tomando la forma del tumor corte por corte. Entonces, puedo hacer una comparación del tratamiento, por ejemplo, que hemos realizado de un 3D convencional con un tratamiento BIMAT, para que puedan notarlo. Entonces, tengo acá el 3D convencional y tengo un BIMAT. Entonces, igual, apago todo, le pongo candadito y ven, un cuadrado que estoy irradiando más vejiga contra la forma exacta del tumor que irradio menos. Entonces, en este caso, tengo el cuadrado y tengo la forma exacta del tumor. Tengo el cuadrado. Con el cuadrado has bombardeado órganos amigos. Exacto. Con el cuadrado, de todas maneras, he bombardeado Más o he de la dañado. cuenta, digamos, en el otro menos. En el otro menos. Entonces, el paciente durante su tratamiento va a tener muchísimas menos molestias que las que tenía antes en un tratamiento 3D convencional. De la misma manera, nosotros no solamente evaluamos cómo se ve, nosotros evaluamos los histogramas dosis-volumen. Entonces, por ejemplo, voy a apagar todos y voy a prender, por ejemplo, el recto. Entonces, ustedes pueden ver, voy a prescribir la dosis, que sea la misma cantidad de dosis, sean 33, y voy a mostrar el plan de evaluación para que vean cuál es la diferencia entre las dosis de un tratamiento normal y un tratamiento rápido. Entonces, he puesto la misma cantidad de dosis para ambos, evalúo el histograma y prendo. Ahora lo que voy a encender es solamente el recto.
Entonces prendo la vejiga y se dan cuenta que la curva de la vejiga está de una manera. Prendo y otra está más caída, ¿no? De la misma manera. Entonces prendo este. A ver, para comprender mejor, en Ya. el eje horizontal tienes la dosis que ha recibido en, digamos, el órgano. Y en Claro. En el eje, en el eje vertical, el volumen. el volumen. Claro. Entonces, en el eje horizontal tengo dosis y en el eje vertical tengo volumen. Entonces, veo que en una zona, con un tratamiento 3D convencional, estoy irradiando más dosis a más cantidad de volumen. Mientras en un tratamiento IMRT, que lo he hecho de una manera rápida, irradio de todas maneras muchísima menos dosis a menos volumen. Y así nosotros tenemos que ir evaluando órgano por órgano para ver cuáles son los beneficios del uno, ¿no? Igual, mucho menos, más. Entonces, y así se van haciendo diferencias para cada tipo de tratamiento, ¿no? De todas maneras, inclusive este tratamiento de Rapid, ustedes pueden ver que lo he hecho de una manera muy rápida. Si yo lo hago de una manera más lenta, más pausada y de una manera más concienzuda, se podría decir, esta curva de todas maneras cae de una manera más pronunciada aún. Entonces, esos son se podría decir, las principales diferencias de un tratamiento 3D convencional y de los tratamientos BIMAT que ahora nos permite hacer nuestra clínica, ¿no? Y luego de todo ello, ¿qué viene? Luego que nosotros terminamos de hacer la planificación, se tiene que primero hacer un control de calidad, que ya lo habíamos hecho en unas clases pasadas, que es lo que hacemos: exportamos el plan y verificamos que todo lo que hayamos planificado en verdad se esté entregando, se esté reproduciendo en el equipo. Buenos días ante todo, mi nombre es Wilder Arevalo. Estamos observando que hay una serie de análisis para hacer la planificación, ¿no? Pero en las exposiciones anteriores indicaban de que en el acelerador se podría trabajar con 6 MB o 10 MB. Entonces en esa parte yo no he visto cómo han planificado qué cantidades van. He visto la planificación, ¿no?, de los ángulos de 3D, 3D, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo planifican esa parte del acelerador? ¿Cómo van a ingresar 6 MB o 10 MB? Esa planificación no he observado cómo lo han hecho. Es una de las preguntas. La siguiente pregunta es que como el paciente tiene un proceso de tratamiento, la pregunta es, en los primeros tratamientos, digamos, usted tiene una base de datos de información que tiene del paciente. Pero mi pregunta es, ¿tiene algún plan de contingencia en el caso que en el camino el equipo tiene algún defecto para corroborar con la parte, entre comillas, teórico de los datos que salen con la parte real? ¿Tienen un plan de contingencia en esta parte? Si en el camino hay un problema. Ya, bueno, en la primera parte, la primera pregunta era de los 6 MBs, 10 MBs. Claro. Bueno, este equipo tiene 6 MB de fotones, 10 MB de fotones, tiene electrones de 6, 9, 15, ¿no?, etcétera. ¿Cómo nosotros elegimos? Como le digo, depende de la zona a tratar. Si es una zona que está muy superficial, se eligen los electrones, porque no me conviene un haz de fotones que tiene mucha penetración para irradiar algo que es superficial. Si es algo que está en el centro como una próstata, se eligen los fotones. ¿Qué tipo de energía elegir? Entre 6 o 10. Depende también del tipo de tumor. Si es un tumor que está, como te digo, muy encerrado y de repente tiene muchos órganos o es un poco más difícil de conformar, elegimos la de 10. Si es un poco más sencillo, elegimos la de 6. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos que el planificador reconozca cuál es la de 6, cuál es la de 10, cuál es la de 6 MB, etcétera? Cada equipo, antes de iniciar el trabajo, iniciar tratamientos, existe una etapa que se llama el comisionamiento del equipo. Nos traen el equipo así de fábrica y nosotros los físicos tenemos que tomar medidas del equipo. Se hacen con las cubas automáticas, con cámaras de ionización, ¿no?, cámaras plano paralelas,
nosotros tomamos una serie de medidas: PDDs, perfiles, dosis absolutas, dosis relativas, factores de campo, factores fuera del eje, etcétera. Una serie de medidas, factores de cuña, una serie de medidas, que todas esas medidas las tenemos que insertar al planificador. Luego que todas las conjunto de medidas las hemos insertado al planificador, nosotros tenemos que corroborar que las medidas que hemos tomado sean las reales con las que salen, que es el test de aceptación del equipo. Entonces, antes de nosotros iniciar el funcionamiento, tenemos que hacer todas esas medidas que te digo para nosotros hacer. Entonces, como les explico, el planificador, ¿qué es lo que nos hace? Nos ayuda, nos facilita a realizar las tablas que antes hacíamos manualmente. Ahora el planificador las calcula de una manera más rápida. Antes de iniciar el tratamiento existen los controles de calidad. Así es como verificamos. Y como en este caso existen también los controles diarios, semanales, mensuales, semestrales, anuales, que le hacemos al equipo para asegurarnos que la dosis sea la misma, ¿no? La otra pregunta te la contesta. Sí existe planes de contingencia para ver justamente lo que el planificador dice, que el equipo lo reproduzca, ¿no? Y justamente son los controles de calidad. Como dijo mi compañero José, las primeras mediciones que vienen cuando el equipo viene de fábrica es el comisionamiento, es como su partida de nacimiento del equipo. Pero nosotros tenemos que hacer los controles de calidad, ¿no? Tenemos controles de calidad diario del equipo para ver la constancia de dosis y si hay una variación, el porqué de la variación. Tenemos los controles de calidad mensuales, semestrales, ¿no? Hay anuales, que son más completos, para ver todas las variaciones que tiene el equipo. Si hay variaciones, corregirlas. Y si nosotros no podemos corregirlas, llamar a la empresa que nos hace todo el mantenimiento para que haga las correcciones necesarias y así garantizar que nuestro planificador concuerda con la radiación que dispara el equipo, por decirlo, ¿no? A grosso modo. Entonces, ese es el plan realmente. Hacer los controles de calidad. Claro, si no hacemos controles de calidad, no estamos seguros de lo que mi planificador dice es igual a lo que mi equipo dispara. Entonces, tenemos que hacer necesariamente controles de calidad. Siempre, siempre. Dosimetría absoluta, dosimetría relativa. Felizmente estos equipos, estos aceleradores lineales con muy alta tecnología, son muy estables, ¿no?